Bien, entonces yo les mandé ya las calificaciones de sus pruebas. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas. Mejor si lo revisan bien. Creo que en el caso de Santiago no hay problema. En realidad en ninguno de los casos están bastante bien. Les felicito por esos buenos resultados. Y son cosas muy pequeñas en un par de ejercicios que están por ahí. Sí, uno de ellos, por ejemplo, en el tercero había que desarrollar hasta el tercer término, ese sumatorio, cuando se está calculando en primera aproximación la función de onda del sistema perturbado. Entonces ahí aparece un sumatorio, ese sumatorio había que tomar solamente los tres primeros términos. Ese sería una de las cosas que podríamos aclarar. Y bueno, y por lo demás no creo que haya mucho que decir. Bueno, en todo caso, esto lo podemos ver el viernes en la clase de consultas, es decir, después de las 12. Ahí si gustan revisar alguna cosa y lo revisamos, ¿ya? Bueno, pero ya les envié sus notas. Bueno, o tal vez si es que es algo breve, yo puedo inmediatamente decirlo ahora. Ujú. Si no, lo dejamos para la clase de la consulta del día viernes. Ujú. Bueno, las soluciones eran bien simples, entonces no creo que haya mayor complicación. Bien, lo que sí quiero recordarles es que ustedes tienen ejercicios propuestos que son ejercicios de deber. Hay una lista, son 4 ejercicios por cada uno para este trimestre. Entonces, resuelvan, por favor, y pongan estos ejercicios, las soluciones en el overlay para yo después revisar y calificar esta parte del deber. Bien, entonces vamos ahora a continuar con una clase con la parte relacionada con el método WKB. Y una de las cosas que nos interesa ahora, más bien lo que está planificado para esta clase, es ver qué pasa en estos puntos donde la solución WKB colapsa, ¿sí? Entonces, en estos puntos que habíamos llamado puntos de retorno, ahí la solución se hace infinita, entonces debe haber alguna forma de tratar estos puntos para obtener una solución de enlace, una solución de conexión. Entonces el tema de esta clase es ese, justamente las soluciones de conexión. Bien, entonces voy a poner la cámara y pasamos al pizarrón. Bueno, ahí me parece que se ve y como les digo, la idea en esta clase es estudiar las soluciones de conexión en estos puntos llamados puntos de retorno. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos visto que existen soluciones para el caso cuando la energía es mayor que B. Estas soluciones son generalmente soluciones dadas con senos y cosenos, pero también hay casos cuando la energía es menor que B y esas soluciones son hiperbólicas, ¿no? Exponenciales. Entonces, funciones de conexión. Vamos a considerar un caso de un potencial general, digamos un potencial definido de la siguiente manera, un B de X, algo así, ¿sí? Entonces, las paredes aquí no son rígidas como en el caso del trozo de potencial, que son paredes infinitas. Entonces, vamos a considerar una partícula que tiene una energía E, ¿sí? Si quieren una masa M, ¿sí? Y la partícula puede estar en 3 regiones, como se puede ver claramente allí. Es la región 1, X esto, la región 1 que estaría aquí, ¿sí?
La región 2 es la región intermedia y la región 3 estaría aquí, ¿sí? Entonces, hay tres regiones que se pueden distinguir ahí en este potencial que no es rígido, ¿sí? Pongamos ese, que el potencial no es rígido, sin potencial sin paredes rígidas, ¿sí? Y tenemos las tres regiones, que son la región 1. Para la región 1 se ve que el potencial es mayor que la energía E. Entonces el potencial B de X es mayor que la energía E y las soluciones son estas soluciones exponenciales que habíamos puesto, que al final nos dan unas soluciones hiperbólicas, ¿no? Soluciones exponencial. ¿Sí? La solución WKB exponencial. Y esta región 1 está caracterizada por X menor que X. Bueno, aquí habría, de una vez, se tendría que definir los puntos de retorno, ¿sí? Entonces, como habíamos definido los puntos de retorno, estos puntos de retorno estos en última son aquellos puntos donde el potencial se iguala con energía y esos puntos son estos, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos X1 es un punto de retorno donde la energía es igual al potencial y el otro punto de retorno es este punto X2. Entonces, la región 1 sería caracterizada por aquella región donde X es menor que X1, ¿sí? La región 1. No sé si están viendo todo, voy a verificar. Casi todo, ¿no es cierto? Entonces, un poquito. Listo. Y la región 2 sería para el caso cuando X está entre X1 y X2. Región 2, X entre X1 y X2. Incluso siendo más estricto, quitamos el igual, ¿no es cierto? Porque se vio que aquí en estos puntos de retorno, X1 y X2, la solución WKB colapsa. ¿Sí? El colapso de la solución WKB. Entonces, para esta región 2 se ve claramente que la energía es mayor que el potencial. Entonces, la energía es mayor que V de X y las soluciones WKB son soluciones sinusoidales, cosenoidales, armónicas. ¿Sí? Con senos y cosenos. Y finalmente, la región 3 sería para X mayor que X2 y la energía vuelve a ser menor que B de X y en ese caso volvemos a las soluciones exponenciales. ¿Sí? Entonces esa sería la situación que tenemos tres regiones y podemos entonces definir las soluciones WKB para estas tres regiones. Esas soluciones son bastante simples, ya son conocidas, como aquí las soluciones WKB y la solución para Psi1, para la región 1 de X, esta debe tener el exponencial, ¿sí? Y bueno, podríamos poner una constante, llamémosle, a ver, vamos a tener un poco de cuidado con las constantes, con las amplitudes. Llamémosle a esta constante una constante C1. ¿Sí? C1 por la raíz de P multiplicado por el exponente a la menos 1 sobre H por
la integral entre x y x1 de p de x prima por dx prima, ¿sí? Entonces, esta sería la solución que corresponde a la región 1 y no tomamos el exponente positivo porque, bueno, la idea es que en el infinito esto tienda a cero, por eso se queda esta solución de esa manera. Entonces aquí el p de x, voy a borrar esta partecita que necesito, el p de x es simplemente igual a la raíz de 2m el potencial menos e, ¿sí? Entonces el potencial v de x menos e. Entonces, si quieren, el p de x prima para ponerlo acorde con lo que está aquí en el integrando, sería, esta es la solución que nosotros tendríamos para la región x1, para la región 1. Entonces, la idea es que psi de x tienda a 0 cuando x tiende a más menos infinito, ¿sí? A menos infinito en este caso, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tendríamos esta solución y lo mismo podemos hacer para establecer la solución WKB para la región 2. Entonces, para la región 2, como la energía es mayor que B, entonces ahí sí podemos expresar en función de senos y cosenos o sus formas exponenciales, pero en estas formas exponenciales iría necesariamente el I. Aquí no aparece el I porque son soluciones hiperbólicas, pero acá deberá aparecer el I, que sería el exponente a la I sobre H por la integral en X, ¿sí? O sea, aquí sería en X de P de X' por dx más la amplitud B sobre la raíz de P de X por la integral, por el exponente de la integral menos I sobre H menos I sobre H por la integral en X de P de X' de X, ¿sí? Entonces, pero aquí el P de X prima es diferente, ¿no es cierto? El P de X' es igual a la raíz de 2m por e menos b de X', ¿sí? Porque estamos en la región 2 y en la región 2 la energía es mayor que b de X, entonces el P de X que ingresa en estas integrales tiene esta forma de aquí, ¿sí? El P de X es este aquí, y acá en cambio teníamos este otro P de X. Entonces allí tenemos estas soluciones que a la final estos exponentes se pueden poner en función de seno y coseno, entonces en realidad esta es una solución armónica, una parte que puede ser la correspondiente a un coseno y la otra parte a un seno. Acá solamente es la solución exponencial sin el i. Y finalmente para la tercera región, psi de x, pongamos un c, ¿sí? A ver, sería la tercera, estamos ABC, pongámosle D. Entonces llamémosle C simplemente este aquí. Entonces ABCD, sería D sobre la raíz de P de X y otra vez aquí viene el exponente, pero por el hecho de que la energía para la región 3 es menor que el potencial, la energía es menor que el potencial, entonces otra vez aquí nosotros tenemos una solución exponencial hiperbólica como esta, ¿no? O sea, la integral de x2 hasta x, p de x' por dx prima, y el p es este de acá, o sea, otra vez el p de x' es igual a la raíz de 2m por p de x' menos e, que es lo que corresponde a esta
solución para la región 3. Entonces, así tenemos las 3 soluciones. Perdón, un ratito. Un minuto. Aló. Buenas tardes. ¿Cómo está, Carla? ¿Cómo va? ¿Mandé? Disculpe. Ah, no vi lo de la mañana, no sé qué pasó. Bueno, eso podemos ver después, estoy en clase ahora. Ajá. Yo termino a las 4 de la tarde la clase, ahí podemos hablar, ¿sí? Ya, gracias, y hasta luego. Disculpe, ahora volvamos, ¿sí? Entonces, creo que ahí está, no sé qué también se ve, pero ahí creo que se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, sí, ahí creo que está mejor. Entonces, aquí tenemos estas 3 soluciones y bueno, vamos a tratar de determinar en estas soluciones las constantes A, B, C y D. ¿Sí? Estas constantes son las únicas que no están determinadas. Y para encontrar estas constantes se usan las soluciones de conexión, como vamos a ver ahora. Entonces, vuelvo a indicar aquí A, B, C, D están indeterminadas, ¿sí? Entonces hay que determinar indeterminadas. Entonces hay que usar las soluciones, como digo, para encontrar los valores de esas constantes, nosotros utilizamos lo que se llaman las fórmulas de conexión, ¿sí? Entonces aquí, para encontrar estas, requerimos de las fórmulas de conexión. Las fórmulas de conexión. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Hagamos el cálculo de estas constantes y el problema es que, como ustedes ven, en todas estas soluciones, cuando estamos en el punto de retorno, ¿sí? Lo vemos por aquí. Entonces, estas soluciones están bastante bien, pero nos faltan las constantes. Y nosotros veamos qué pasa en el punto de retorno. Entonces, en el punto de retorno, digamos, en x1 o en x2, en los puntos de retorno, entonces digamos que sea x igual a x2, ¿sí? En este punto de aquí, ¿sí? Entonces, si x es igual a x2, nosotros podríamos calcular con el momento p de x2, y ese momento p de x2 va a ser simplemente a la raíz de 2m b de x2 menos e, por ejemplo, pero como b evaluado en x2 es igual a e, entonces el p de x2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces se ve que el momento en ese punto de retorno, en x igual a x2, el momento se hace 0. Y si el momento se hace 0, las soluciones que están aquí van a colapsar, ¿sí? Entonces, si
2 de x, por ejemplo, que está aquí, tiende al infinito, ¿sí? Entonces hay un colapso. Hay un colapso. Y ese es el problema en el que estamos. O sea que en X2 no se tiene soluciones WKB y bueno, nosotros debemos ver cómo tratamos este caso cuando estamos en el punto este X2 y la forma como se trata eso es de la siguiente manera. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? No hay preguntas. Entonces, vamos a ver cómo tratamos en el caso del punto X igual a X2. Tomemos este caso de aquí, este punto de retorno, ¿verdad? Aquí ya sabemos que no hay solución WKB y vamos a quedarnos con la solución 2 que está aquí, ¿sí? Vamos a tomar esta solución y esta solución 2 se la puede escribir en función de senos y cosenos, ¿sí? Y también se lo puede poner en la forma siguiente como una función sinusoidal. Entonces, eso ustedes lo entienden bien. Yo puedo expresar esta solución 2 que tenemos allí en función de senos y cosenos, pero también para x igual a x2, que donde sabemos que esta función colapsa, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que en x igual a x2, el psi sub 2 de x tiende al infinito, y esta es la solución para este intervalo entre x igual a x1 y x2, ¿sí? Entonces la solución es esta de aquí, la psi 2. Entonces nosotros a esta solución lo podemos poner de la siguiente manera. Simplemente podemos expresar las integrales. Si nosotros tomamos en el lado izquierdo de x2, entonces estas integrales se van desde x, que puede tomar entre x1 y x2, hasta x2, y la otra integral igual desde x hasta x2, ¿sí? Entonces están mejor definidas esas integrales y lo podemos expresar en función de senos y cosenos, y particularmente lo podemos también expresar a esta solución psi de x2 simplemente como una sinusoidal. Llamemos una constante, ¿no? ¿Cuál estamos? F, por ejemplo, una constante F sobre, a ver, estábamos en C, ¿no? A, B, C, D, A, B, C, D, entonces ya llamémosle E a esta constante. Entonces sería E sobre raíz de P de X, ¿sí? Por el seno de la integral de 1 sobre h de x a x2 de p de x' más una fase alfa, ¿sí? Entonces, esta relación de aquí que nos da la función de onda para la región 2, que está aquí, se la puede poner en forma de senos y cosenos, y en particular se la puede expresar como una función seno, donde ingresa una fase que tiene que ser determinada. Entonces esta fase no sabemos cuánto vale, es una fase, ¿sí? Y aquí también tenemos esta amplitud que tampoco sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Entonces ahí hay dos incógnitas. La una es la fase que acabamos de introducir para darle esa forma, y la otra es la amplitud E que tenemos en esa relación. Entonces nuestro problema es encontrar esa fase. Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto de tratar el punto de retorno x igual a x2, donde la solución WKB
colapsa. Entonces, para ver eso, voy a sacar esa partecita del potencial, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces, digamos, esto es así. Aquí tenemos la energía E. Y aquí, en este punto, es donde E es igual al potencial, ¿sí? Y nosotros tenemos ese punto de retorno donde la solución WKB colapsa, ¿sí? Entonces, este punto corresponde al X2 que habíamos dicho. Entonces, la idea de cómo tratar ese punto de retorno para encontrar una solución es simplemente linealizar el potencial, ¿sí? Entonces, yo aquí, en este punto, en lugar de considerar el potencial de esa manera, lo voy a linealizar, ¿sí? Voy a considerarlo así, como una línea en torno a este punto, ¿sí? En torno al X2. Entonces, si yo linealizo el potencial, la ecuación de Schrödinger para un potencial linealizado en el punto X igual a X2 sería la siguiente. Entonces, yo para linealizar, linealizamos V de X en torno a X igual a X2, ¿sí? Entonces, si hago esa linealización, un desarrollo de Taylor bastante simple me va a permitir escribir que B de X en este entorno de X2 va a ser igual a B evaluado en X2, ¿sí? Más el X menos X2 por la derivada de B con respecto a X evaluado en X igual a X2 y más términos de orden superior que ya no consideramos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo estoy llamando la linealización. Estoy poniendo que el potencial en ese punto, en torno al punto de retorno, es simplemente este potencial Bx2 más, llamémosle a esto F, digamos F sub 0, y multiplicado por X menos X2. Entonces, a este F sub 0 lo estamos cogiendo este término de aquí y a esto llamamos F0. ¿Sí? Entonces, se ve claramente que esta expresión, llamémosle 2, es una expresión lineal, ¿sí? Es una expresión lineal, representa esta recta que yo había dibujado allí, representa esa recta, entonces es el potencial en X2 más F0 por X menos X2, entonces estoy linealizando el potencial. Entonces, con ese potencial linealizado, yo puedo tratar de resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Nuestra ecuación de Schrödinger es simplemente menos h al cuadrado, ecuación de Schrödinger, con el potencial linealizado, vamos a resolver la ecuación de Schrödinger, que es menos h al cuadrado sobre 2n, con la segunda derivada de psi con respecto a x cuadrado, más b por psi, pero b en este caso sería b de x2, más f0 por x menos x2, esto multiplicado por psi es igual a e por psi, ¿sí? Entonces esa es nuestra ecuación de Schrödinger, pongámosle más bien corchetes para que sea, ¿sí? De esta manera. Y bueno, esta ecuación de aquí va a ser resuelta para este potencial linealizado. Entonces, nosotros podemos simplificar esta expresión de aquí, porque si nos damos cuenta, esto se puede poner de la siguiente manera, de ax al cuadrado más f0 por e menos x2 por psi igual a 0, ¿sí? Entonces, podemos ponerlo de esa manera. ¿Por qué podemos ponerlo de esa manera? ¿Por qué se reduce a esta expresión de aquí? Porque el potencial en X2 es igual a la energía. Exactamente, ¿sí? Entonces, porque es un punto de retorno, entonces este de aquí
es igual a la energía E. Entonces, los dos términos se cancelan y nos queda simplemente esta expresión de abajo que es una ecuación diferencial más simple de resolver. Si nosotros hacemos en esta ecuación diferencial un cambio de variable, se puede encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, esto de aquí representa una ecuación diferencial conocida, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial conocida y por tanto las soluciones de esa ecuación diferencial las tenemos. Entonces, veamos cuáles son las soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, para eso simplemente hago un cambio de variable, voy a introducir la variable y, entonces, cambio de variable, introduzco la variable y esta variable y va a ser igual a 2m sobre h cuadrado por f0 a la 1/3 multiplicado por x menos x2, ¿sí? Entonces hago ese cambio de variable y con ese cambio de variable esta ecuación 3 que le vamos a llamar toma la siguiente forma. Entonces podemos escribir la segunda derivada de y que depende ahora que depende de y, ahora depende de y con respecto a y cuadrado menos y por psi de y igual a 0, ¿sí? Entonces la ecuación 3 toma esta forma y esta ecuación de aquí es la que realmente es la que se conoce ya, esa ecuación lleva el nombre de ecuación de aire, ¿sí? Entonces esta ecuación describe la solución alrededor del punto de retorno x igual a x2, es una ecuación diferencial bien conocida y se conoce como una ecuación de aire, ¿sí? Entonces, esta ecuación de aire tiene sus soluciones. Las soluciones son las siguientes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí antes de borrar. Entonces, la idea es bastante simple, ¿no es cierto? La idea es, en el punto de retorno que está aquí, linealizar el potencial, ¿sí? Entonces, aquí está la linealización del potencial y con eso resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, la ecuación de Schrödinger es en realidad, para este caso, es la ecuación diferencial de aire. Y esa ecuación diferencial de aire ya es conocida, ¿sí? Ya tiene sus soluciones conocidas. Entonces, así ya tendríamos las soluciones en el punto de retorno de x igual a x2. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación de aire? Es de que psi de i, soluciones conocidas, y son de que psi de y es igual a una a' por una a i de y, por una función a i de y. Estas funciones se llaman funciones de aire, ¿sí? Y las funciones de aire se definen como 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito del coseno de z al cubo sobre 3 más y por z de z, ¿sí? Entonces, estas funciones son la solución, se conocen como funciones de aire. ¿Sí? Nosotros no vamos a entrar en esos detalles de la deducción matemática de estas funciones, simplemente les doy la información de que estas son las soluciones de esa ecuación diferencial, de la ecuación diferencial de aire, que es a la que hemos llegado. Y aquí nos interesa más bien el comportamiento asintótico de esas funciones de aire. Entonces, para valores de y bastante grandes o para valores de y bastante pequeños,
estas funciones de aire tienen un comportamiento asintótico. Entonces, el comportamiento asintótico de las funciones de aire es el siguiente. Entonces, nosotros estamos interesados en esto y decimos que para y mucho menor que 0, para y bastantes pequeños, mucho menor que 0, estas funciones de aire se comportan de la siguiente manera. Pongámosle una sola aquí. Creo que mejor lo ponemos de esta manera. Digamos, las funciones de ID, su comportamiento asintótico es el siguiente. Cuando y es mucho menor que 0, es 1 sobre raíz de pi por 1 sobre y a la 1/4 por el seno de 2/3 de menos y a la 3/4 más pi sobre 4. Esto es para el caso cuando y es mucho menor que 0. ¿Sí? Y también se puede mostrar que la función de aire es igual a 1 sobre 2 raíz de pi, 1 sobre y a la 1/4 por el exponente a la menos 2/3 de y a la 3/4 para el caso cuando y es mucho mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esos son los comportamientos asintóticos de las funciones de aire y solución de la ecuación 4. Bueno, y a nosotros nos interesa ver estos comportamientos asintóticos porque, por ejemplo, si F0, borremos aquí, a ver dónde podemos ver, borramos acá. Entonces, nos interesa estos comportamientos asintóticos porque para nuestro caso, si F0 es mayor que 0, entonces podemos ver lo siguiente. ¿Sí? Entonces, si F sub 0 es mayor que 0, entonces nosotros podríamos ver lo siguiente, que tenemos dos opciones. Bueno, el F0 siempre va a ser mayor que 0, según lo que hemos definido, ¿no? Porque el F0 es esta derivada de b con respecto a x. Entonces, nosotros podríamos considerar, más bien hagamos lo siguiente, estamos aquí viendo estos comportamientos asintóticos de la función de aire. Entonces, ¿qué implica que y sea menor que 0? Si y es mucho menor que 0, entonces nosotros tendríamos en ese caso, aquí está la expresión, si hace falta que y sea mayor que 0, ¿no? Que sea positivo. Entonces, pongámosle así, si F0 es mayor que 0, ¿sí? Entonces, el hecho de que y sea mucho menor que 0, eso implica inmediatamente que x, ¿qué implica? ¿Cuál sería la implicación? De que x va a ser mucho menor que x2, ¿no es cierto? Eso es lo que implica de que x va a ser mucho menor que x2, ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que ahí puedo introducir la idea central de lo que estamos haciendo para estas fórmulas de conexión que queremos establecer. Entonces, miren ustedes, si es que y es menor que 0, eso implica que el x es mucho menor que x2. Entonces, si regresamos nosotros a nuestro potencial, brevemente, estamos aquí en el x2 y aquí en el x1, y nosotros decimos que x es mucho menor que x2. Eso quiere decir que estamos en esta región, estamos alejados del punto de retorno, ¿sí? Entonces, si estamos alejados del punto de retorno, esta solución que está aquí, esta primera que está aquí, esta función de aire, debe coincidir con la solución psi2 de x, con la WKB de psi2 de x, ¿comprenden?
Cuando estamos muy alejados, nosotros ya teníamos esta solución psi2, esta solución WKB no funciona aquí, pero esta solución WK2 debe coincidir con la solución de A y Y. ¿Sí? Esa es la idea, con este comportamiento asintótico de la función de aire. ¿Comprende? ¿Sí? ¿Comprende lo que quiero decir? Y el otro caso, digamos, si Y es mucho mayor que 0, entonces eso significa que X va a ser mucho mayor que 2, según esta relación, ¿sí? Y en esa situación, si es que X es mucho mayor que X2, nosotros vamos a encontrarnos en esta otra región de acá, ¿sí? X es mucho mayor que X2, estamos aquí. La solución WKB es la solución psi3, ¿sí? Es la solución psi3. Entonces, la idea es que para X muchísimo mayor que X2, la solución de aire es esta, y esa solución de aire debe coincidir con la solución psi3. Entonces, estoy aquí, para esta región, debe coincidir con la solución de aire A y Y, esta parte de aquí que corresponde al comportamiento asintótico donde Y es mucho mayor que 0. Entonces, la idea es esa, usar estos comportamientos asintóticos de la función de aire para X mucho menor que X2 y para X mucho mayor que X2 e igualar a las soluciones WKB psi2 para el un caso y psi3 para el otro caso. Y así nosotros podemos encontrar las constantes que nos están haciendo falta, porque podemos comparar las dos soluciones al un lado y al otro lado y de esa manera ir determinando las constantes A, B, C, D que teníamos ahí. Esa es la idea central de estas funciones de conexión. Bueno, aprovecho de estos comportamientos para mostrar lo que queremos hacer. ¿Alguna inquietud sobre eso? ¿Sí? Entonces ya está indicado qué es lo que queremos hacer. Y bueno, eso hagamos ahora, pues, ¿no? Entonces, pero el problema está en el siguiente, de que estos comportamientos asintóticos A de I de Y están en esta variable, en la variable Y. Entonces tenemos que pasar a nuestras variables, donde aparece el momento, la X, para poder comparar con las soluciones WKB, si no, no vamos a poder comparar. Entonces, hagamos eso, ¿no? El cambio de variable, volvamos a las variables P y a variables X. No sé si es que eso lo pueden hacer ustedes, sería bueno que lo intenten poner en las variables de la solución WKB. Y bueno, eso es algo que queremos hacer. Entonces, si quieren, Profe, volviendo tal a vez las podría variables. repetir la idea para conseguir las constantes. Sí, con todo gusto. Eso es importante porque les comento que en los libros, en los textos, es bastante confuso y realmente de la experiencia que tengo, por más que leen, no logran entender la esencia de estas de las funciones de conexión y cómo encontrar las variables. Entonces, está muy bien su pregunta y vuelvo a repetir, pero borremos esto entonces para volverlo a decir. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas soluciones que acabamos de mostrar, las soluciones de Airy, de la ecuación de Airy, cuando linealizamos el potencial en los puntos de retorno. Entonces tenemos dos comportamientos asintóticos, el uno cuando Y es mucho menor que 0 y el otro cuando Y es mucho mayor que 0. Entonces, veamos qué significa este Y mayor que 0 y este Y menor que 0. Entonces, si recuerdan, el cambio de variable que hicimos era el siguiente, de que Y lo habíamos definido como 2m sobre h
al cuadrado por f sub 0, todo esto elevado a la 1/3 por x menos x2, ¿sí? Menos x2, porque estamos desarrollando alrededor del punto de retorno x igual a x2. Entonces, el hecho de que y, si f0 es positiva, ¿sí? Esta pendiente es positiva, que si lo es en x2, entonces el y menor que 0 implica que x es mucho menor que x2, ¿sí? Por la definición que tenemos ahí, que x igual es mucho menor que x2. Entonces, grafiquemos el caso este de que x es mucho menor que x2 para poder entender dónde estamos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la energía, aquí tenemos el potencial, aquí está el punto x2, aquí está el punto x1. Y lo que queremos es entender en qué región estamos para poder aplicar esta solución de ID. Y como vemos, estamos muy alejados de x2, entonces estaríamos en esta región. X es mucho menor que x2. Estamos aquí, ¿sí? Estamos en esta región. No estamos en el punto de retorno porque estamos viendo el comportamiento asintótico. Entonces, pero para esta región ya tenemos una solución. La solución es la solución Psi2, WKB, ¿sí? Pero para esta misma región tenemos la solución de aire, esta solución de aquí. Entonces, la solución, esta Psi2, tiene también una solución de aire. Y es lógico entonces pensar que estas dos soluciones deben ser las mismas y nosotros debemos igualar estas dos soluciones, la solución Psi2 para x mucho menor que x2 y la solución de aire asintótica, ¿sí? La solución asintótica, esta de aquí, esta de aquí. Entonces tenemos que igualar. La solución de aire está definida, o sea, aquí no hay incógnitas, no hay nada. En la WKB tenemos incógnitas, por ejemplo, el alfa es una de las incógnitas, ¿sí? No sabemos cuánto vale esa fase. Así que al igualar las dos, ahí podemos ya encontrar al menos una de esas constantes. Esa es la idea. ¿Está mejor? Sí, sí, profe. Ya, perfecto. Entonces lo mismo podemos hacer con la otra parte asintótica de acá. La otra parte dice que y es mucho mayor que 0, entonces eso significa que x es mucho mayor que x2, entonces cuando x es mucho mayor que x2 estamos aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces, pero para esta parte la solución también conocemos, la solución 3 WKB, que tiene incógnitas, así que haciendo lo mismo, para esta parte igual conocemos la función de ID, que no tiene incógnitas, que es esta de acá, esta de acá abajo. Entonces, hacemos lo mismo para esta región. Ahora, Psi3 debe igualarse con Psi de aire asintótico. Y así encontramos las constantes que están aquí en Psi3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esencia en este momento, aprovechando que tenemos las soluciones de aire, de su comportamiento asintótico. Pero el problema está en que estas están en función de y, de esta variable, entonces hay que volver a la variable x y al momento expresar esto en función de las variables que aparecen en las soluciones WKB para poder comparar, ¿sí? Entonces eso podemos hacer, cambiar a nuestras variables y bueno, como decía, no sé si ustedes lo pueden hacer eso. Bueno, podría yo encaminarles ahora un poquito y en todo caso ustedes después verifican. Para no perdernos en la matemática, hagamos así. Simplemente les pongo que ahora, ya sabemos la idea de lo que vamos a hacer, eso es lo que queremos hacer. Igualar las soluciones, las de aire y las WKB. Entonces, que incluso puedo poner aquí como subtítulo, igualar las soluciones aire y WKB. ¿Sí?
igualamos emparejamiento, no sé, igualación de soluciones WKB y aire, ¿sí? Y las de aire, ¿sí? Entonces, para eso, esto hay que poner en función de los parámetros de la solución WKB. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es definir el momento, ¿no es cierto? El momento P de X, el momento P de X al cuadrado es igual a 2 veces M por la energía menos el potencial B de X, ¿sí? Entonces, si estamos alrededor del punto de retorno, entonces nosotros podríamos simplemente poner allí el B de X y esto va a ser similar a menos 2M por X menos X2 multiplicado por F0, ¿sí? Linealizando el potencial. Entonces, eso implica que P al cuadrado de X, ¿sí? Va a ser igual, mayor que 0 para X mayor que 0, para X menor que X2, X2 menor que X, ¿sí? Entonces, para X menor que X2, el P cuadrado sería negativo, ¿no? No es positivo, sería negativo por el signo menos este que está aquí. Entonces, para X menor que X2, entonces esto es negativo y, a ver, ¿cómo estaría? Estaría bien así, X menos X2. Sí, X menos X2 sería positivo y en ese caso el P al cuadrado sería negativo. Y el P al cuadrado de X es positivo si X2 es mayor que X, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que P cuadrado es positivo. Así que nosotros podemos simplemente poner este P cuadrado de Y en función de la variable Y para hacer la integración con respecto al momento y así poder encontrar qué es lo que vale el momento, ¿sí? Entonces, haciendo el cambio de variable de X a Y, podríamos definir el P al cuadrado de Y, ¿sí? Y esto va a ser simplemente a menos 2M por H F0 a la 2 tercios, ¿sí? Haciendo el cambio de variable en Y, por X menos X2, ¿sí? Entonces, ese sería el P que en últimas, este X menos X, bueno, sería multiplicado por Y, en realidad, por Y. Aquí recordamos el cambio que se hizo de que Y sea igual a 2M sobre H cuadrado por F0 a la 1 tercio por X menos X2. Sí, ese es el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces, con este cambio de variable podemos expresar el momento en función de la variable Y, ¿sí? Con este cambio de variable podemos poner el momento en función de la variable Y nos queda simplemente este P cuadrado que está aquí igual a menos 2M por H F0, todo esto a la 2 tercios y multiplicado por Y. A la 2 tercios y multiplicado por Y. Ese es el momento P. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para hacer el cálculo de la integral que aparece en la solución WKB. Es decir, nosotros conocemos que en la solución WKB aparece la integral desde X hasta X2 de P de X', ¿sí? Entonces, esta integral la podemos llevar a cabo en función de la variable Y
nos quedaría, haciendo ya el cambio de variable, bueno, pongamos esto un poco mejor para que no esté muy amontonado. Bueno, este es el comportamiento asintótico que lo quiero conservar. Comportamiento asintótico. ¿Sí? Comportamiento asintótico de las funciones de aire. Entonces, como les digo, haciendo este cambio de variable, calculamos ahora la integral de 1 sobre h de x a x2 de p de x', esta integral aparece en la solución WKB. Entonces, en función de y, esto sería 1 sobre h, la integral de y a 0 de menos 2m h f0 a la 2 sextos por y a la 1 medio, perdón, sí, a la 1 medio, por h al cuadrado sobre 2m f0 a la 1 tercio y la integral con respecto a y. ¿Sí? Entonces, esta integral que está aquí la llevamos a cabo haciendo el cambio de variable con la variable y. Entonces, aquí se ve claramente que de y va a ser igual a este factor de aquí, 2mf0 sobre h cuadrado a la 1 tercio por dx, ¿sí? Entonces, esos son los cambios de las diferenciales. Es decir, podemos calcular esta integral que está aquí, ¿sí? Entonces, lo hacemos en la variable y. Así que si hacemos todo el procedimiento del cálculo de esa integral, el resultado final va a ser bastante simple y vamos a encontrar que el valor de esta integral es el siguiente. Entonces, la integral de 1 sobre h de x a x2 de p de x' de x' ha sido igual a simplemente 2 tercios de y elevado a la 3 medios. Ese es el resultado de la integral. Y esto expreso en nuestras coordenadas, podemos mostrar que esa integral en las coordenadas originales sería igual a 2 tercios de 2m f0, volviendo a x, por sobre h cuadrado a la 1 medio por x menos x2 a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que nosotros encontramos para nuestra integral. ¿Sí? Entonces, pongámoslo aquí separado. Este valor que estamos buscando. No sé si ponemos un número, no sé si es el número 5, nos da esa integral. Entonces, con eso ya es posible que nosotros transformemos las funciones de aire y los pongamos en función de la integral p de x y las funciones de aire ya en función de los parámetros de las soluciones WKB es la siguiente, ¿sí? Entonces, las funciones de aire, bueno, usando 5, sí, donde está y, ¿no es cierto? Sí, aquí está el y, este y justo que está aquí. Entonces, usando 5, ¿sí? Ustedes verifican que de ese resultado, el 5, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el y a la 3 medios, aquí también, entonces podemos usar, en lugar de y, podemos usar la integral que está acá. Entonces, utilizando 5,
las funciones asintóticas de aire se escriben como psi de x de aire, pongamos aquí la A, o si no, directo aire, va a ser igual a que a una constante A sobre raíz de P de X por el seno de 1 sobre H, la integral de X a X2, de P de X' de X' más pi sobre 4. Esto para X mucho menor que X1. Y el comportamiento asintótico de estas funciones de aire va a ser igual al exponente a la menos 1 sobre h, la integral de x a x2, de p de x' de x' para x mucho mayor que x2. ¿Sí? Que x2. Entonces, estas relaciones que están aquí son las que se encuentran de este resultado. Simplemente pasamos a esta forma usando 5, ¿sí? Aquí se ve la conexión entre el y la integral que aparece aquí, esta integral de p de x. Entonces se tiene que hacer esa transformación para poder comparar con las soluciones WKB. El A que aparece aquí está definido, tiene relación con la linealización que se hizo. Entonces, el A podemos escribirlo, el A de estas relaciones de aire. Es igual a 2 pi h f0 a la 1 medio sobre, a la 1 sexto sobre raíz de pi, ¿sí? Y esto multiplicado por la prima. Recuerden que puse que las soluciones de aire, la solución psi de aire era igual a A' por A de aire, ¿sí? Entonces la prima que aparece aquí es justo este que acabo de volverlo a recordar en esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, esta es la prima, justo que está aquí. Bien, entonces esta A que aparece en estas soluciones asintóticas, que ya tienen la forma apropiada, están en función de estas integrales que nos hacen falta para comparar con las soluciones WKB. Bueno, son estas mismas, pero ya en función de estos parámetros. Esto lo pueden hacer fácilmente, prácticamente ya les guié qué es lo que había que hacer, calcular esta integral haciendo un cambio variable y encontrar este resultado. Esto reemplazar acá y obtienen lo de aquí, ¿sí? Entonces está indicado por dónde deben moverse. Se rescata la parte esencial para no quedarnos en la parte matemática, y esa parte matemática, esos detalles lo pueden hacer ustedes. Y finalmente tenemos estas soluciones que son las que queríamos encontrar. Entonces, estas soluciones que están aquí son muy importantes. Podemos borrar ya esto porque es lo mismo que lo que está acá. Y esas soluciones se conocen como soluciones de conexión. Esas son las famosas fórmulas de conexión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos llamarlas así, fórmulas de conexión. Todo estas de aquí son las fórmulas de conexión. Póngame así, fórmulas de conexión. Profe, tal vez podría mover la cámara un poco a la izquierda. Sí, está bien, gracias. Ahí está bien, ¿no?
Ahí se ve todo. Sí. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos las fórmulas estas de conexión. A ver, un segundo. Un segundo, vamos a... Sí, bueno, en realidad, bueno, yo prefería poner así, pero mejor pongamos en forma correcta como las fórmulas de conexión. ¿Sí? Las fórmulas de conexión. Entonces, estas fórmulas de conexión son las que necesitamos para encontrar las relaciones, las amplitudes de estas que nos hacían falta en la solución WKB. Entonces, como ya tenemos estas fórmulas de conexión en la forma apropiada, entonces ahora sí que ya sabemos lo que finalmente tenemos que hacer es igualar las soluciones WKB con las soluciones de aire, ¿sí? Bueno, antes de hacer eso, de igualar las soluciones WKB con las soluciones de aire, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Sí se entiende? Más o menos, ¿sí se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces hagamos eso. Finalmente comparamos las soluciones WKB con las soluciones de aire. ¿Sí? Tenemos aquí. Finalmente, comparamos las soluciones WKB con las de aire. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Bueno, eso significa que las soluciones WKB, bueno, teníamos la solución, pongamos acá, estas son las soluciones de aire, y estas serían las soluciones WKB que teníamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las soluciones WKB? La solución 2 de X, habíamos puesto que es igual a una constante, no recuerdo qué constante pusimos, F, creo, F sobre raíz de P, por el seno de 1 sobre H, por la integral de X hasta X2, de P de X', de X', más un parámetro alfa. Esto para X menor que X2. ¿Sí? Y la solución 3 de X para la región 3 es la constante D, me parece, sobre la raíz de P de X por el exponente a la menos 1 sobre H por la integral de X2 X, ¿sí? De P de X para X mayor que X2, ¿sí? Entonces, estas son las soluciones WKB y simplemente al comparar las soluciones WKB con las soluciones de aire que están allí, nosotros ya podemos encontrar los parámetros, algunos de los parámetros desconocidos. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que encontramos al hacer la comparación? Entonces, primero nosotros vemos que alfa, el alfa que nos hace falta aquí, es necesariamente igual a pi sobre 4. ¿Sí? Alfa debe ser igual a pi sobre 4. ¿Sí? Ese es un resultado. Y el otro resultado que vemos es que A debe ser igual a F. ¿Sí? ¿Sí?
Sí, ¿no? Que el F es igual a A, más bien dicho. Que el F es igual a A. ¿Sí? Ese es el otro resultado. Aquí me falta algo, así por eso que aquí faltan 2. Bueno, aquí se me quedó un 2. Aquí es A sobre 2. Sí, ahí estaría. Entonces, en la solución de ahí faltaba este 2. Ustedes pueden verificar. Entonces, y el otro resultado es que A sobre 2 es igual a D. O sea, D, el D que nos hace falta, es igual a A sobre 2. ¿Sí? Esos son las conclusiones que encontramos. Entonces, nosotros de esa manera vamos precisando cuánto vale alfa en nuestra solución WKB y cuánto vale F, cuánto vale D en la solución WKB. ¿Sí? Entonces, eso es por simple comparación de las soluciones de aire con las soluciones WKB, que funcionan en esas regiones, cuando X es menor que X2 y cuando X es mayor que X2. ¿Sí? Bueno, entonces así ya tenemos nuestras soluciones WKB bien definidas. Y para los puntos de retorno, en esos puntos funcionan las soluciones de aire. Bien, entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Miren cómo nosotros vamos encontrando esas constantes de esa manera. Bueno, aquí entra un poco de confusión, ¿no? Porque desafortunadamente escogí la misma constante A para las soluciones WKB. No, está bien, porque hemos reducido a esta forma sinusoidal, entonces no hay problema. No se confunden con el A y el B que introduje al principio. Este A es el A del aire que lo puse hace un momento ya. Y aquí ya viene la F al poner esta forma sinusoidal. Bueno, no hay confusión, está bien. Bueno, entonces, esa sería la solución. Ahí están ya las constantes. Pero el problema es que nosotros tenemos otro punto de retorno. Sí, en el lado izquierdo se encuentra el X igual a X1. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el otro punto de retorno? La respuesta es simple, hacemos exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Lo de ahí, ¿alguna pregunta antes de borrar, pasar hacia el otro punto de retorno? Pero ya les digo que en el otro punto de retorno vamos a hacer lo mismo, así que vamos a encontrar las otras constantes que nos hace falta. ¿Preguntas? No, bueno, en esencia es eso, lo que está en esta pizarra, esa es la esencia de toda esta parte. Para encontrar esas constantes de las soluciones WKB que no las tenemos, lo que tenemos que lograr es encontrar las soluciones de aire y estas igualar con las soluciones WKB que están ahí. Y ahí aparecen ya las constantes que nos hacen falta. ¿Sí? Entonces, lo mismo se hace para el otro punto de retorno. No lo voy a hacer detalladamente porque ya expliqué en esta parte. Como digo, se tiene que hacer lo mismo, obtener estas fórmulas de conexión. Y en el otro punto de retorno, volviendo otra vez a nuestro grafiquito, entonces tenemos aquí este punto de aquí, ¿sí? El X1. Este potencial en este punto X1 se igualan las cosas. Aquí tenemos la solución WKB para la región 2 y aquí tenemos la solución WKB para la región 1. ¿Sí? Y bueno, las tres que ya no nos interesa porque acabamos de hacer. Entonces, igual lo podemos sacar aquí y tratamos el otro punto de retorno. ¿Sí? Y estamos aquí en X, ponemos en rojo esta para que
se vea más claramente, estamos en x igual a x1. ¿Sí? Entonces, aquí miren que en x1 está este punto de retorno, pero aquí igual tenemos que linealizar lo mismo, pero la pendiente ya es negativa, ¿sí? Entonces aquí hacemos ese trabajo de linealizar el potencial, resolver la ecuación de Schrödinger, que nos lleva a las soluciones de aire. Entonces esto nos lleva a la ecuación de aire, las soluciones de aire, ¿sí? Entonces vamos a tener, al hacer ese trabajo de linealizar en el otro punto, nuevamente vamos a tener soluciones de aire. Y lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, es decir, para la región x menor que x1, tenemos la solución WKB 1, y esta solución WKB se tiene que igualar con la solución de aire, ¿sí? La solución de aire, que sería la solución asintótica de aire, ¿no es cierto? Cuando x es mucho menor que x1, ¿sí? X es mucho menor que x1, entonces estamos con psi1 en esta región. Psi1 para x menor que x1, bueno, si quieren, siendo más estrictos, sería, ahí se igualan las dos. Y para la otra, para x mayor que x1, estamos con la psi2 a la derecha, hacia la izquierda, y tenemos la solución WKB, que se tiene que igualar con la solución de aire para x mayor que x1, ¿sí? Entonces, para x mayor que x1 estamos acá y se tiene que igualar con psi2. Aquí ya no interviene psi3, sino simplemente psi2. Entonces, el psi2, cuando estamos a la derecha, perdón, a la izquierda, se puede escribir psi2 de WKB. ¿Sí? Se puede escribir con una amplitud. A ver, estamos con F, llamémosle G, a esa amplitud. G sobre raíz de P de X. Y se le da la forma sinusoidal de la integral, en este caso, desde x1 hasta x, de P de x prima de x prima más un beta, ¿sí? Entonces, esa es la solución para la región 2, ¿sí? Entonces, igual esta fase se tiene que determinar con las soluciones de aire, ¿sí? Se tiene que averiguar cuánto vale esta fase. Es desconocida esa fase y la averiguamos con las soluciones de aire. Entonces, nosotros podemos hacer ese trabajo de linealizar el potencial en x igual a x1 y tendríamos la solución de aire, pero pongamos antes las soluciones WKB. Entonces, este sería el psi2 y el psi1 de x. No sé cómo le pusimos qué constante se le dio al psi1 de x. No sé. ¿Qué constante pusimos al psi1? El C me parece, ¿no? Es que he cambiado por conveniencia las amplitudes, la denominación de las amplitudes. Sí, se pusimos, profe. C, ¿no? Sí. Entonces, para la región 1, nosotros pusimos que la solución WKB era igual a C sobre raíz de P de X, ¿sí? Y aquí viene esta forma exponencial de menos 1 sobre h por la integral de x hasta x1 de P de x de x, ¿sí? Entonces, esta es la forma de la solución WKB para x, para la región 1, ¿sí? Que nosotros habíamos anotado hace un rato, al inicio de la clase.
Entonces, ahora, haciendo lo mismo, ustedes van a encontrar las soluciones de aire, que las ponemos acá, la psi de aire en su comportamiento asintótico. Y estas soluciones de aire son las siguientes, la FG, llamémosle, bueno, no sé qué le llamamos aquí, FGH, llamémosle así, para no complicarlo, sería H sobre raíz de P de X por el exponente a la 1 sobre H, la integral de X1 a X, a ver, para X, bueno, punto de X prima para X mucho menor que X1, ¿sí? Entonces, la integral sería, bueno, podría ser que esté equivocado, pongamos X1 hasta X. Y la otra sería este mismo H sobre raíz de P de X por el seno de 1 sobre H, la integral de X1 a X, sí, creo que aquí es al revés, X, sí, para poder comparar de X1 a X, de P de X, más pi sobre 4. Esto para X mucho mayor que X1. Sí, entonces, así tenemos por un lado las soluciones de aire que habría que encontrarlas, como se mostró antes, y por otro lado las soluciones WKB que habíamos establecido, y tenemos que igualar la una con la otra, y así podemos concluir que beta va a ser igual a pi sobre 4 otra vez. Entonces, al igualar, obtenemos beta igual a pi sobre 4. Y las constantes, en este caso, G va a ser igual a H. ¿Sí? G va a ser igual a H. Y C va a ser igual a H sobre 2. ¿Sí? C H sobre 2. ¿Sí? Ahí está constante H sobre 2. ¿Sí? Entonces, así tenemos otra vez algunos de los parámetros que no conocíamos. El beta que vale pi sobre 2. Y las amplitudes G que ya las determinamos. Recuerden que el H es conocido, ¿sí? No tengo la expresión para H, pero este H tiene una forma, ¿no? El H es conocido. Habría que hacer la deducción para ver qué valor tiene H, así como en el caso anterior. Entonces ya podemos escribir de esta manera la solución 2 para la solución WKB2, ¿sí? Entonces, en conclusión, eso es lo que se hace, comparar las soluciones de aire con las soluciones WKB, en ese comportamiento asintótico de las soluciones de aire que se obtienen al linealizar el potencial. Entonces, pero noten ustedes lo siguiente, que nosotros aquí tenemos una solución psi2 por el lado izquierdo, ¿sí? Y para el lado derecho, es decir, para x2, teníamos otra solución psi2. Entonces, las dos como que son, deberían ser las mismas, ¿no es cierto? O sea, en conclusión, bueno, esta parte es lo mismo, no creo que haya preguntas, es la misma idea de comparar las soluciones. Pero lo interesante de esto es que acabamos de mostrar que tenemos dos soluciones psi2, ¿sí? Entonces, las soluciones psi2 para X, para la región 2, X entre X1 y X2, ¿sí? Para esta región tenemos las soluciones
soluciones. Tenemos las soluciones siguientes, ¿sí? Tenemos por un lado que si 2 WKB, ¿sí? Es igual a este G, que en últimas lo podemos mantener de esa manera. Y este sería G sobre raíz de P por el seno de 1 sobre H, la integral de x1 hasta x, de P de x más beta que ya lo podemos poner como pi sobre 4, ¿sí? Esa es la solución que tenemos para Psi2. Y por otro lado, también del análisis anterior que se hizo para el punto de retorno x2, también teníamos una solución WKB, y esta solución WKB era, ¿cuál era? La solución WKB 2 era yo cambié las constantes, no sé cuál constante es, ustedes me corrigen para poner. Entonces la constante me parece que era ABCDE, me parece, si es que está bien. Sí, aquí es la integral de x1 a x, que es la que está aquí, y la otra es la integral de x2 a x, de p de x de x, de p de x más alfa, pero alfa era pi sobre 4 ya. ¿Sí? Entonces, esas dos soluciones tenemos. Es la constante E que habíamos puesto aquí, la amplitud E, ¿sí, no? Santiago. Le estoy revisando, profe. Sí. Creo que le llamé, no, yo no lo tengo porque fui cambiando las constantes. Sí, sí es la E. Ya, perfecto. Entonces, la idea es que no podemos tener dos soluciones, una a la derecha, otra a la izquierda para la región 2. Estas deben ser las mismas, ¿no es cierto? Así que la solución Psi2 que tenemos aquí en A debe ser igual a la solución 2 en B. Entonces, lo que debemos de exigir es que A sea igual a B. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que exigir. No pueden ser distintas, tienen que ser la misma solución para esta región 2. Entonces, nosotros si hacemos eso de exigir que A sea igual a B, ¿sí? Si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente, que debe satisfacerse que la solución Psi2 WKB tiene que ser igual a G sobre raíz de P por el seno de 1 sobre H, la integral de x1 hasta x de P de x', más pi sobre 4. Esto debe ser igual a E sobre raíz de P por el seno de 1 sobre H por la integral de x2 a x de P de x', más pi sobre 4. Esas dos deben ser iguales, esas dos soluciones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos exigiendo que en últimas el G que está aquí por el seno de todo esto que está aquí, que llamémosle teta 1, tiene que ser igual al E que está acá por el seno de todo esto que está aquí, que sería el seno de teta 2. ¿Sí? Y teta 1 y teta 2 son esas integrales que están ahí. Entonces,
estamos con esa necesidad de exigir que esas dos soluciones sean iguales. Y bueno, se puede mostrar, no sé si ustedes lo pueden verificar de alguna manera, se puede mostrar que esta relación de aquí, para que se satisfaga, para que se cumpla 6, que la una solución es igual a la otra, se debe cumplir que teta 1 más teta 2, entonces se satisface. Si teta 1 más teta 2 es igual a n más 1 por pi. Y que la amplitud G sea igual a menos 1 a la n por la amplitud E. ¿Sí? Entonces se debe satisfacer estas dos condiciones y si esas dos condiciones se satisfacen, entonces se cumplen, las dos soluciones son las mismas. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado, esa es la exigencia que se tiene que tener para que se satisfaga la relación 6, para que tengamos una sola solución para la región 2. Entonces, y es interesante ver que la exigencia de que teta 1 más teta 2 sea igual a n más 1 pi, recordando que teta 1 y teta 2 son estas integrales que están aquí. Entonces, yo podría poner aquí 1 sobre h, la integral de x1x de p de x más pi sobre 4 más 1 sobre h, la integral de x2 a x de p de x más pi sobre 4, y todo esto sumado, esas dos sumadas debe ser igual a n más 1 por pi. ¿Sí? N más 1 por pi. Y luego esto de aquí se puede reducir y nosotros llegamos a una relación interesante que dice que 1 sobre h, la integral de x1 a x2, entonces aquí sería, a ver, x1x, aquí está otra situación que debo verificar. A ver, sería, a ver si están bien las soluciones. No, estas soluciones están mal, no me dicen ustedes. O sea, el x1 hasta x es en el lado izquierdo. X1 aquí, partimos de aquí, x1, ¿sí? Que está aquí, hacia acá es un x. Y la otra solución es de x a x2. Sí, la otra solución es de x a x2. Aquí está, x a x2. Entonces, la otra es de x a x2. Entonces, el x inicia aquí y termina en x2, que está acá. ¿Sí? Entonces, esas dos soluciones que están aquí se deben unir y aquí es x de x2. Entonces, si nosotros unimos y exigimos que se cumpla esta relación que está aquí entre teta 1 y teta 2, entonces podríamos, en definitiva, sumar teta 1 con teta 2, nos da la integral de x1 hasta x2, de p de x' por dx', y eso más pi medios sería, tiene que ser igual a n más 1 por pi, ¿sí? Entonces, las dos integrales se unen en una sola y nos darían ese resultado, y lo cual nos lleva a una regla de cuantización que dice que 1 sobre h, ¿sí? Entonces el resultado es que 1 sobre h, la integral de x1 a x2 de p de x tiene que ser igual a n más, sería menos un medio, eso me da n más un medio de pi, ¿sí? Entonces, esta relación que está aquí es una regla de cuantización que se obtiene al exigir la unicidad de las soluciones para las regiones x2. Entonces, esta funciona para el intervalo entre x1 y x2.
y nos está cuantizando el momento lineal, ¿no es cierto? Entonces es una regla de cuantización que se obtiene de todo este análisis al exigir que las soluciones de WKB para la región 2 sea única. Y tenemos este resultado, ¿sí? Entonces ponemos aquí el hecho de que esta es una regla de cuantización, que ya lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Entonces, en definitiva es eso lo que se obtiene de este desarrollo que está aquí para lograr que las soluciones WKB sean en la región 2 sea única. Entonces, si podemos considerar el intervalo de x1 a x2 y luego el intervalo de x2 a x1, podemos nosotros entonces tener una regla de cuantización cerrada, y eso sería que la 1 sobre h, entonces una regla de cuantización también se podría cerrar. Aquí, regla de cuantización, una regla que acabamos de obtener, sería que 1 sobre h, una integral cerrada, vamos de x1 a x2 y luego de x2 a x1 cerramos y nos tendríamos en ese caso que la integral de p de x de x, p de x' de x', y si recordamos que era p en la región 2, el p es la raíz de 2m, en la región 2 el potencial, la energía es mayor que el potencial, entonces sería E menos B de X, ¿sí? Y esto con respecto a X', eso sería el caso, y en esta situación sería dos veces esa relación de ahí, porque estamos cerrando, y nos daría dos veces pi por n más un medio, ¿sí? Entonces, hacemos algo parecido a lo que es la regla de cuantización de Sommerfeld. Obtenemos esta relación que está ahí, que es bastante interesante y resulta de todo este análisis de los puntos de retorno y de toda esta exigencia de que la solución en la región 2 sea única. Entonces, esto podríamos poner que es válida para una región 2 de un potencial como el que dibujé, sin paredes rígidas. ¿Sí? Entonces obtenemos esta interesante regla de cuantización válida para la región 2 de un potencial sin paredes rígidas. Bueno, entonces esto podríamos utilizar más adelante para ver algún resultado. Alguna aplicación, pero bueno, eso sería por esta. Ahora creo que deberíamos ir a los ejercicios y eso haríamos ya en la siguiente clase, porque hemos trabajado bastante hoy día y estamos cerca de terminar la clase. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta. Pero bueno, hemos hecho lo que queríamos, establecer cómo tratar los puntos de retorno, linealizando el potencial es la respuesta, eso lleva a las soluciones de aire y eso nos permite calcular las constantes en las soluciones WKB. Si alguna constante queda, que en realidad queda ahí una constante, esa ya se obtiene normalizando, como me parece que Juan lo dijo en una de las clases. ¿Sí? Entonces, queda una constante allí indeterminada. Esa ya solo se la obtiene normalizando. Y también hemos encontrado esta regla de cuantización interesante que está ahí anotada. Bueno, preguntas. ¿Difícil? ¿No está difícil? ¿No mucho? No mucho, ¿no? No está tan complicado.
Bueno, ¿qué resta? Hacer ejercicios y ver situaciones también como esta. O sea, esto es lo que tienen que tener claro para entender toda esta parte del método WKB y también entender lo que se dice en clase y prepararse para las evaluaciones. Entonces, lo que debemos es saber cómo tratar cuando se tiene potenciales infinitos, ¿sí? Entonces ya saben que el método WKB se usa cuando el B de X varía, pero varía lentamente, ¿sí? Entonces esto ya se lo hizo en un momento determinado. Luego, nosotros también podríamos tener el caso que mostré, cuando no son potenciales infinitos, sino que son potenciales sin paredes rígidas, ¿sí? Entonces, aquí hay estos puntos de retorno y estos puntos de retorno se los debe manejar, se los debe tratar como indiqué. Pero aquí aparece una regla de cuantización, como habíamos visto. Aquí aparece esta regla de cuantización para este intervalo, ¿sí? Porque las paredes no son rígidas, pero podríamos combinar las cosas y después hablar, por ejemplo, de un potencial donde se tiene una pared infinita, ¿sí? Y digamos, solamente al otro lado una pared no rígida, ¿sí? Entonces, la mitad de esto, en últimas. Entonces aquí tiene igual un punto de retorno y también se puede linealizar el potencial aquí, si quieren, pero este caso es diferente a los otros, ¿no? Es el potencial, una pared infinita, aquí dos paredes infinitas, aquí no hay paredes rígidas y una pared no rígida. Ese sería el otro caso que podríamos nosotros tratar y ver si es que se puede establecer alguna regla de cuantización. Y también pues, posiblemente podríamos pensar en otro problema que sería el tener una pared infinita en el lado derecho, ¿sí? Y un potencial no rígido en el lado izquierdo. Entonces esta es la energía, y igual aparece aquí en X2, ¿sí? Entonces son casos diferentes que podemos nosotros tratar y cada uno de estos nos lleva a reglas de cuantización que debemos ir estableciendo, ¿sí? Entonces este es el caso, otro de los casos que podríamos ver, una pared rígida al lado izquierdo, una pared rígida al lado derecho, dos paredes rígidas, sin paredes rígidas, y aparecen entonces esas son las reglas de cuantización que se tienen que ir estableciendo. Pero eso ya lo vamos a ver a través de los ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si tienen alguna consulta, algo que decir, por favor. No, entonces, dejemos ahí la clase. Sí, sí, por favor. Los puntos, o sea, los de X1 y X2, por lo general siempre se encuentran distantes para utilizar esta aproximación. X1, X2, no están distantes, ¿no? Están, no hay, digamos, no hay ninguna imposición sobre la ubicación de los puntos X1 y X2. No, las fórmulas de conexión se usan, estas fórmulas de ID, cuando X está distante de X2, por ejemplo, ¿sí? O sea, otra vez, cuando, aquí pongamos, no, aquí mismo. Entonces, cuando X, aquí está el punto X2, entonces los puntos X que están alejados de X2, es decir, estos, ¿sí? Ahí usamos la fórmula de ID. Porque esas fórmulas de ID que puse son el comportamiento asintótico. O sea, cuando nos alejamos de X2. Ya sea que nos alejemos por la izquierda o que nos alejemos por la derecha, porque tiene esta forma asintótica para la X mayor que X2,
O la otra fórmula asintótica para x menor. No, x mayor que x2. Y la otra para x menor que x2. ¿Sí? Entonces, simplemente eso, de que esas formas asintóticas nosotros las estamos aplicando para estas regiones alejadas del punto de retorno. Porque solamente ahí, esas fórmulas ID, las podemos igualar con las soluciones WKE. Sí, porque estas soluciones WKE para esos puntos alejados del punto de retorno ya las tenemos. Entonces, es eso. De ahí sobre X1 y X2 no se dice nada, puede ser cualquiera. Bien, ¿algo más? Bueno, de todas formas, los viernes después de la clase pueden hacer preguntas para yo aclarar toda esta información. Ustedes lean, revisen la clase, estudien, hagan esos cálculos que quedan ahí pendientes que bueno, no necesitamos hacerlos porque nos quedamos y nos perdemos en la matemática. Eso ya lo pueden hacer ustedes fácilmente. Entonces, revisen y cualquier cosa me avisan el día viernes. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias por estar en la clase. Que pasen bien. Hasta el viernes, Hasta profe. el viernes, profe. Hasta el viernes.